Muy buenos días, buenas tardes, amada familia del Ministerio Internacional Alfa y Omega y de Oración Mundial. Les saluda su amiga y servidora, la pastora y profeta Elcián Calderón. Bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vea. Les habla el pastor Mario Hernández, director y pastor del Ministerio Internacional Alfa y Omega. Es una bendición de Dios compartir con ustedes. Bueno, hoy estamos aquí para compartir un tema en el que sabemos que serán herramientas que serán de bendición para su familia, para su matrimonio. Y hoy queremos compartir el tema de la comunicación que crea unidad en el matrimonio. Sabemos que el matrimonio, que la familia ha estado siendo atacado y sabemos que necesitamos fortalecer las bases de las familias y del matrimonio. Por eso hoy estamos con esta hermosa herramienta acá para ser de bendición y vamos a compartir un ratito con todos ustedes. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como Ministerio Internacional Alfa y Omega, en Facebook, en Instagram, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Ministerio Internacional Alfa y Omega. Pero hoy vamos a iniciar con este tema que de verdad sabemos que va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Y pues, amor, iniciamos. Así es, bendiciones a todos, porque aprovechemos el tiempo porque el tiempo se nos va bastante rápido, entonces tenemos que aprovecharlo bien. La comunicación, ¿crea unidad en el matrimonio o nos separa? Todos pensamos que la comunicación, que nos sabemos comunicar porque hablamos, pero hablar no significa comunicarnos. Por lo que tenemos que empezar diciendo que tenemos que conectar nuestra habla a nuestro pensamiento. Es importante identificar por qué discutimos, diríamos aquí en Costa Rica, más de la cuenta. ¿Por qué es que tenemos esos problemas? Y podemos preguntar, ¿por qué discutimos? A veces por cosas que no tienen relevancia, a veces por cosas que son cotidianas, que las podemos solucionar fácil. Los matrimonios pelean por actos de pecado, muchas veces infidelidades, pecados sexuales, por un cambio de prioridades. A ella le interesa una cosa más que a la otra, a él le interesa una cosa más que al otro, y entonces vienen las discusiones por eso. Por distorsión en la comunicación. ¿Qué significa eso? A la hora de dar el mensaje, es un mensaje tal vez que no es claro, no es un mensaje que explique bien lo que está, o simplemente no le doy validez al mensaje que mi esposa me está dando. Otro sería una causa que para mí no tiene valor, para ella tiene mucho valor. Y también la comunicación se distorsiona muchas veces porque la hago para juzgar y no para buscar resolver un problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muy diferente es hablar a comunicarnos. Porque el receptor tiene que sentir que le estoy dando un mensaje positivo, que estoy haciendo una observación positiva, que estoy dando un criterio positivo. Pero poco a poco, conforme vayamos desarrollando el programa, nos vamos a ir entrando en cada una de esas cosas. Sí, es correcto. Y muchas veces nosotros debemos de hacer un insight en nuestra comunicación o en la relación que estamos teniendo en familia o con nuestro cónyuge. ¿Cómo estamos relacionándonos? ¿Cómo hacemos ese insight? Hacemos referencia de una especie de visión interna o de llamada o
por decirlo así, de llamarlo de otra manera, ¿verdad? De ver cómo estamos haciendo, cómo estamos viendo desde adentro y revelar cómo estamos comunicándonos. Y muchas veces nosotros no nos estamos comunicando, lo estamos viendo como desde afuera, estamos como nada más haciéndolo generalizado, pero tenemos que hacer esa visión introspectiva, revisar bien cuidadosamente cómo es que estamos llevando a cabo la comunicación. Tenemos que muchas veces tendemos a generalizar la comunicación. Y cuando generalizamos la comunicación, nosotros muchas veces no entramos en lo profundo y entonces tendemos a obviar las situaciones que son muy necesarias y entonces necesitamos involucrar y escuchar qué frases estamos diciendo, ¿verdad? Valga la redundancia, qué estamos afirmando, si son afirmaciones, si son muchas negaciones y plantearnos las preguntas y hacer reflexiones, porque esto nos ayuda muchísimo en cuanto a la manera de cómo comunicarnos y de que esa comunicación sea muy asertiva. Es muy importante lo que nos está diciendo la pastora, pero tenemos que tener mucho cuidado de nuestro ángulo de visión de la comunicación. Tenemos un ejemplo que lo que podemos llamar una visión de túnel. Aquí tengo un pequeño desecho de lo que toallas de cocina, en el cual nos puede servir ejemplo que es la visión de túnel. Si yo veo por medio de él, lo que voy a ver es lo que me cabe dentro de este círculo y pierdo todo el entorno que tengo alrededor. Mucho de eso nos pasa en la comunicación que podemos llamar comunicación de túnel. Esto es una mentalidad cerrada que solo desde mi punto de vista, solo de cómo yo veo las cosas y de la forma en que no abro mi mente, me cierro a mis pensamientos. Ejemplos, por decir algo. Esa salsa de tomate que estás usando sirve solo para ciertas recetas. Y puedo usarla para diferentes, pero mi mente cerrada dice que solo para ciertas recetas. Así es. Solo cocino, solo la comida de ahí, refiriéndonos a un restaurante, a algún lugar, es buena. Y nos casamos, como decimos los ticos, con ese lugar y solo ahí vamos. Y no nos damos la oportunidad de probar otros lugares. Solo de esta forma se puede cocinar. Y eso pasa mucho en las mujeres cuando el varón se mete a la cocina y quiere hacer algo. Exacto. Solo de esta forma. No haga el arroz así, el arroz hay que hacerlo de tal forma. No le ponga eso a los frijoles hay que... Y solo lo que yo digo es como debe ser. Y en eso tenemos que tener amplitud. Solo de esta forma se puede limpiar. Y eso nosotros lo hablamos mucho cuando vamos seminarios a los matrimonios. Cuando a nosotros los hombres, y me incluyo, nos cuesta mucho meternos en las labores de la cocina porque normalmente no nos acostumbran a eso. Y si el varón de iniciativa coge la escoba y va a barrer y resulta que él empieza de adentro hacia afuera, amada, nunca le diga, no, así no, empiece de afuera para adentro. O no de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Déjenlo que nos desarrollemos, déjenlo que lo haga. No cerremos nuestra mente y nuestra comunicación a solo como nosotros vemos las cosas. Solo de esa forma se vive la vida. No, abramos. Somos dos, somos una sola carne. Compartamos las cosas. A veces nos cuesta
aceptar ciertas normas, ciertas formas de prestar. ¿Sabes? Que nosotros tenemos que abrirnos a eso. Que la diferencia la tenemos cuando la palabra de Dios nos enseña en el libro de Cantares tantas formas de podernos expresar bonitas hacia nuestra esposa, de ella hacia nosotros. Pero tenemos que aceptar que tenemos que abrir nuestra mente para abrir nuestra forma de comunicarnos y para poder llegar a expresarnos de una forma más efectiva entre los dos. Así es. Bueno, y el propósito de la comunicación es transmitir ideas, pensamientos y sentimientos. El objetivo principal de la comunicación es transmitir información y requiere sobre todo de mucho respeto para hacernos entender. Debe tener un solo emisor a la vez y uno o varios receptores. Si hay falta de respeto, no hay comunicación. La comunicación regula todas las relaciones humanas. El 70% de la comunicación son gestos. Ojo, en esto siempre les decimos, tengan mucho cuidado con los gestos. Muchas veces no abrimos nuestra boca, no articulamos palabras, pero estamos transmitiendo que lo que se está diciendo o en el lugar en el que estamos no nos gusta o nos disgusta o nos agrada. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestro lenguaje no verbal, ¿verdad? Porque el 70% son gestos y el 30% es lenguaje. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es importantísimo que nosotros escuchemos, que pongamos siempre muchísima atención. A mí la palabra de Dios me gusta muchísimo porque aparte de que es nuestro manual de vida, siempre es tan sabia, es tan acertada, es tan directa y trae estos consejos que son tan importantes y tan prácticos para nuestra vida, y que si nosotros los ponemos en práctica nos facilitamos de manera sobrenatural nuestra vida. Es increíble ver la cantidad de matrimonios que reclaman tener muy mala o ninguna comunicación. Usted dice, tenemos problemas en el matrimonio, y usted empieza a revisar y siempre es en la comunicación. Siempre es, porque él hace, él no hace, él dice, se refiere de esta manera. Siempre es a raíz de la comunicación. Por eso debemos de poner muchísimo cuidado en la manera como nos comunicamos. En el diario vivir se presentan muchísimas circunstancias y situaciones que dividen las opiniones de los cónyuges, y es totalmente normal. Es normal que no estemos de acuerdo. Es normal que no pensemos igual. Es normal que seamos con diferente criterio. Pero lo que no es normal es que no lleguemos a un acuerdo. Así es. Y como todo en la vida, la comunicación tiene sus niveles. Y vamos a ver algunos de esos niveles para que aprendamos en qué nivel nos estamos comunicando nosotros o simplemente estamos conversando nosotros. El nivel número 1 sería el nivel conversacional. Y seguro muchos dirán, de ese es el que yo hago. Yo paso conversando constantemente. Y puede ser que sí, pero te estás comunicando con esa conversación. Normalmente el nivel conversacional es un nivel muy limitado, de información muy básica.
y mata la calidad de la relación en el matrimonio con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. No hay comunicación y mucho menos conexión emocional. ¿Qué es este? Es el que normalmente usamos, que es comunicarnos por medio de monosílabas. Hola amor, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Quieres comer? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Hola papi, ¿quieres jugar conmigo? No. ¿Qué crees? ¿Crees que podamos salir ahora? Más tarde, tal vez. Ese tipo de conversación, ese tipo de respuesta, mata la comunicación. ¿Por qué? Porque da uno a entender como que no quiero conversar. Como que no hay, diríamos, un clip entre los dos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso también nos mata emocionalmente y nos lleva a enfriar nuestra relación de matrimonio. Así es. Y bueno, también tenemos la comunicación de los pequeños detalles. Es importantísimo incluir la información, hechos importantes, dar más información, ser más intencionales, aunque nos cueste. Acá hay que ser, yo siempre digo, hay que ser intencionales porque hay personas que cuando estaban de niños, y eso lo hemos visto muchísimo en los seminarios cuando lo compartimos, las personas dicen, es que a mí me cuesta mucho hablar porque a mí de niño me decían, usted cállese, en la mesa no se habla, y entonces las personas crecen con esas dificultades para poder comunicarse. Entonces, cuando les llegan a ser grandes, tienen esos problemas para comunicarse. Entonces, debemos de ser muy intencionales porque en la vida familiar, en la vida conyugal, en la vida de matrimonio, necesitamos comunicar absolutamente todo. Yo siempre le digo a los matrimonios, aquí no hay bolitas de cristal, aquí nadie es adivino, tenemos que decir las cosas, tenemos que informar, tenemos que decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué más o menos, todo tenemos, qué color, sí, toda la información debemos que decirlo a nuestros cónyuges porque nuestro cónyuge y nuestros hijos no son adivinos. Tenemos que ser bien informados y ser bien específicos en lo que vamos a detallar. Así es. Y hay otro punto muy importante, número 3, que tenemos que tener en cuenta. Es cuando hablamos de la ideología. Pero antes de entrar en este punto, tenemos que tener claro que tenemos que validar, tenemos que respetar el pensamiento de mi cónyuge, la forma de expresarse mi cónyuge, o si estamos en un grupo de personas, la forma el pensamiento, las ideas de cada una de las personas. Pero como estamos hablando específicamente de la relación matrimonial, entonces tenemos que respetar la opinión de mi esposa y sus ideas, porque tienen que ser válidas para nosotros y tenemos que respetarla como persona. Poder conversar de asuntos familiares, de asuntos religiosos, de asuntos políticos, de asuntos personales. Son temas que tenemos que aprender a respetarnos la opinión de cada uno. No significa que siempre vamos a estar de acuerdo, porque como somos personas individuales, cada uno tiene su criterio y su forma de pensar. Pero sí podemos llegar a un acuerdo o analizar y respetar el punto de vista de mi esposa o la solución que tal vez ella esté expresando a X problema o a X situación y llegar a un acuerdo mutuo para ni la opinión de ella ni la mía son la absoluta verdad.
Exactamente. Pero podemos sacar entre los dos un proceder, un actuar, para que los dos estemos satisfechos y vayamos a un puerto seguro. Así es. Y bueno, el segundo grado de la comunicación, y yo creo que este sería el ideal, es el sentimental. Es donde ambos podemos abrir, o toda la familia puede abrir el corazón y comunicar sentimientos de las entrañas más elevados. Me quito todos los mecanismos de defensa, puedo hablar con mi cónyuge, puedo desnudar el corazón, puedo decirle cómo me siento, puedo expresar todos mis sentimientos. A los varones les cuesta más expresar los sentimientos o tienen un poquito más de conflicto en esta área, ¿verdad? A algunos se encontrarán con la famosa frase: los hombres no lloran. No debemos de tener temor a las reacciones de otros, ¿verdad? Esto son tabúes. Nosotros debemos de saber que esas eran cosas del pasado y debemos de comunicar nuestros sentimientos con absoluta libertad. Si les cuesta comunicarse con palabras, usen la técnica de escribir. Escribir es una de las técnicas que ayuda muchísimo a las personas que tienen problemas para la comunicación. Recuerde que el silencio también habla. Mucha gente dice: ay, no, yo me quedo callado. Pues el silencio también habla. Usted está expresando que no está de acuerdo. La clave para la buena comunicación, cada cónyuge es responsable de hacer de hacer su parte, y que también el otro de qué hace con su parte, ¿verdad? Entonces, recuerde que nosotros, como adultos responsables, debemos de anotar y corregir, anotar en qué estamos fallando, corregir y trabajar en esa situación para hacer que nuestra convivencia diaria sea la mejor. Debemos de no molestar a nuestro cónyuge, debemos de tratar de que nuestra convivencia sea la mejor al 100% con las personas de interés o con las personas importantes con las cuales vivimos. Así es. Y cuando hablamos de la comunicación y ponemos claro los niveles de comunicación y todo, tenemos que también tener presentes que existen puntos básicos en los cuales tenemos que poner de nuestra parte para que la comunicación funcione. Uno de los puntos que el ser humano nos cuesta aprender es escuchar con atención. A veces nos cuesta tanto y creemos que es sencillo, pero nos cuesta. Significa poner atención a quien nos está hablando. Si es mi cónyuge, mirarle a los ojos y poner atención qué nos está diciendo. Mirándolo a los ojos y procurando entender el mensaje que nos está transmitiendo. Nosotros cuando damos el seminario de matrimonios y tocamos este punto, es muy dado que nos diga: es que yo estoy hablando y me interrumpe. Es que yo estoy hablando y no he terminado la idea y a la mitad ya empieza a hablar él. O yo estoy hablando y a la mitad ella empieza a hablar. Entonces nosotros les enseñamos un sistema, digámoslo así, que lo llamamos, y voy a coger esto como ejemplo, la batuta. ¿Y qué significa eso? Que el que tiene la batuta en la mano es el que está hablando. Y cuando yo termino de expresar mi idea, cuando yo creo que ya no tengo nada que decir, yo le paso la batuta a ella y entonces yo tengo que respetarla y escucharla a ella hasta que ella termine y me devuelva la batuta a mí. Esa es una técnica en la cual nos ayuda
a escuchar a las personas. No se puede poner la suficiente atención a lo que nos estén hablando si estamos mirando la televisión. Sí, hable, yo la escucho, y estamos viendo la televisión, porque no nos estamos concentrando en las dos cosas. Si estamos en la computadora, tampoco. Ahora tan normal como el celular, si estamos enviando mensajes, si estamos leyendo mensajes, no podemos poner atención, o la debida atención. Si estamos leyendo el periódico, y ahí usted puede poner la lista que quiera. Escuchar con atención requiere que nos concentremos únicamente en atender a nuestro cónyuge o a la persona que nos está hablando para comprender el mensaje. Y muchas veces nos cuesta comprender el mensaje o no entendemos muy bien el mensaje. Entonces cabe la posibilidad que nosotros le podamos decir, ¿es esto lo que me estás dando a entender? ¿Estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo? ¿O estoy equivocado? Y ahí es donde entramos en la verdadera comunicación. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo. Porque le estoy dando a entender, me importas, te estoy poniendo atención. Pongámonos de acuerdo, hablemos o conversemos realmente de ese tema. Así es que, recuerda, cuando tu esposa, y le hablo a los varones, quiera comunicarte contigo, deja de lado la televisión, deja de lado el periódico, deja de lado el celular y deja todo lo que te pueda estar interrumpiendo, lo que te pueda desconcentrar de lo que ella te quiere comunicar. Así es. Bueno, y hoy queremos también hacer referencia a la regla de oro. Y algunos dirán, ¿regla de oro? Sí, perdón, hay regla de oro en la comunicación. El proceso acá es escuchar con paciencia, perdón. 2, luego pienso y luego hablo. Entonces, lo primero que voy a hacer, escuchar con paciencia, luego pienso y luego hablo. Fuimos creados con una sola boca y con 2 oídos. Debemos de darle tiempo a nuestro cerebro a que escuche, piense y luego hable. Es importantísimo de que nosotros podamos darnos tiempo para procesar la información que estamos recibiendo. Escuchar es la clave más importante de la comunicación. Significa prestar atención sin interrumpir. Muchas veces, yo no sé si a usted le sucede, estamos conversando y ya, no, tengamos paciencia, usemos la batuta. Si tenemos el problema de que no podemos, entonces el que tenga la batuta es el que habla. Las personas tienen el impulso de contestar antes de escuchar bien. Es importantísimo que escuchemos. Frecuentemente se malinterpreta el mensaje a causa de que no se presta la debida atención, de que ya queremos contestar desde casi que ni nos han dicho el mensaje cuando ya estamos queriendo contestar. Es muy importante asegurarse de que lo que se dice sea correctamente percibido. Como lo dijo ahora mi esposo, si usted cree que no recibió bien el mensaje, pues pregunte, ¿me estás queriendo decir esto o es que yo lo entendí de esta manera? Entonces es importantísimo que nosotros nos aseguremos que lo que estamos recibiendo, que lo que estamos, que lo que nuestros oídos están escuchando sea el mensaje correcto para procesarlo bien y poder dar una correcta respuesta. El que escucha puede preguntar, como dije anteriormente, ¿esto es lo que me estás queriendo decir? De esta manera podemos evitar malos entendidos, podemos evitar discusiones, enfermedades, porque cuántas veces la gente se enferma, ¿verdad?
se le sube la presión por un enojo, ¿verdad? Darnos el beneficio de la duda, de rectificar, debemos de dar el beneficio de decir, bueno, esto es lo que usted me está diciendo, debemos de evitar el efecto de Google. Muchas veces tiramos respuestas sin pensar, así. Tenemos que tener mucha calma. La técnica que a menudo enseñamos para escuchar es sin interrumpir, en especial cuando vamos a tratar temas de importancia y delicados. Nosotros usamos muchísimo, les decimos, bueno, entonces utilicen la técnica del radiocomunicador, ¿verdad? Así es. Esta técnica es mientras uno habla, el otro escucha, ¿verdad? Y inclusive en algunas ocasiones les decimos a los matrimonios, bueno, utilicen la palabra cambio, habla y dice cambio, y ¿verdad? Para cambiar, que la otra persona pueda expresar el sentimiento o su exposición, para evitar malos entendidos y que lo que se esté diciendo sea correcto, sea asertivo y sea de beneficio para el matrimonio, para la familia y para que podamos ser de construcción y de bendición. Así es. Y si nos ponemos a ver, y le repito, la regla de oro que la pastora nos dio es escuchar, pensar y luego expresarse. Ahora vamos con el segundo punto. Pensar. ¿Pensar qué? Esto quiere decir procesar ese mensaje que me están dando. Esto, como seres humanos, normalmente es lo que menos hacemos, porque somos especialistas en interrumpir. Lo más común es que no dejemos terminar de expresar la idea completa a quien nos está hablando, en este caso a nuestro cónyuge, porque somos muy dados a interrumpirlo. Entonces no estamos cantando el mensaje completo que nos da. Y le interrumpimos con respuestas que generalmente desvían el motivo inicial de la conversación, de lo que nos está expresando, de la idea que nos está dando. ¿Cómo interrumpimos constantemente? Normalmente se desvía el mensaje, lo cual genera con frecuencia enojo, gritos, gestos conchos o simplemente uno de los dos se queda callado. Y principalmente el que está tratando de expresar su idea. Esto en ocasiones genera, y es muy dado, la falta de respeto hacia la persona. Lo que bloquea la comunicación, porque no se siente aceptada, porque no se siente escuchada, porque no se siente valorizada. Y se convierte en un debate de ataque de ideas mutuo, que muchas veces llega a lesionar seriamente la relación. Porque cuando llegamos a ese nivel, se pueden expresar palabras, se pueden decir frases que no es lo que esperamos, pero se calienta tanto el ánimo y se calienta tanta la situación que puede llegar a ese punto. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, creyendo yo que soy el más carga, o simple y sencillamente para sembrar una raíz para pelear. Antes bien con humildad, estimando que cada uno de los demás, hablando de las demás personas, como superiores a mí. O sea, alguien superior a mí me está hablando, entonces le pongo atención, ¿qué es lo que me quiere decir? Así es. Y el versículo 4 dice, no mirando como uno por lo suyo propio, o sea, no expresando lo que yo quiero y que se hace lo que yo quiero, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, poniéndole atención y preocupándome
por lo que ella me está expresando. Tenemos que aprender a considerar el punto de vista de nuestro cónyuge para mejorar nuestra relación. Y eso forma una amplia visión en lugar de verlo como contrario. Él me está apoyando, él me está escuchando. Voy a oír su opinión también para ver cómo. Si no, lo que hacemos es ampliar la opinión, ampliar el conocimiento. En caso contrario, lo que hacemos es bloquearnos, cerrarnos y no me quiere escuchar, ahora yo lo hago como yo quiera. Entonces, eso, en muchas ocasiones, los matrimonios no están de acuerdo en muchas cosas y es normal. Y eso es totalmente normal, es cotidiano, como lo dijo la pastora ahora. Pero si en lugar de contender, en lugar de interrumpir, en lugar de dar mi expresión o mis ideas, antes de terminar de escuchar toda la idea hecha, tratemos de comprender el punto de vista de mi cónyuge con empatía, con humildad, con alegría. Y se va a lograr un gran avance en la comunicación patológica entre los dos, para llegar a un acuerdo mutuo que nos sirve. Patológica contribuye a que pongámonos de acuerdo como personas y con mucho más razón con mi cónyuge, con mi esposa, que somos, como dice la palabra, una sola carne y tenemos una relación cotidiana, diaria, constante, porque somos cónyuges y tenemos que resolver las cosas juntos. Así es, y porque son nuestras personas significativas y son las personas Correcto. con las que debemos de tener esa excelente relación. Bueno, y el punto 3, luego hable. El punto 3 de la regla de oro, luego hable, la enseña en Santiago 1:19. Dice así: que hagamos un esfuerzo tan grande como sea necesario para escuchar con atención, tomar el tiempo necesario para procesar el mensaje y luego responder. Algunas veces quizás sea necesario preguntar para asegurarnos si estamos recibiendo el mensaje correcto y así evitar malos entendidos. Mira lo que dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para aprender a responder amablemente, a veces es necesario respirar profundamente. Tenemos que usar técnicas. Si usamos técnicas para manejar, si usamos técnicas para comer, si usamos técnicas para hacer deporte, tenemos que usar técnicas para llevarnos bien con las personas significativas con las cuales vivimos. Para poner en práctica este principio, tenemos que formar un hábito en tomar el tiempo suficiente para conversar con nuestro cónyuge, en especial cuando vamos a compartir sentimientos y emociones. Recuerde que las personas significativas con las cuales usted vive son su mayor tesoro. No las dañe. Así es. Y dentro de esas técnicas para conversar, tenemos también otras técnicas que tenemos que poner en práctica. Y una de ellas es hablar con absoluta sinceridad, abriendo el corazón. Como nos cuesta a veces hablar con sinceridad y echamos por ahí lo que a veces dicen una mentirita blanca, como para que no se enoje, como para sostener la situación. Pero déjame decirte que la palabra del Señor nos enseña que mentira es mentira. Así es. O sea, no hay mentiras blancas, mentiras grises, ni mentiras negras. Es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira, pastora? El diablo. Eso Así dice es la que- palabra. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y hablar con sinceridad. La palabra del Señor nos enseña en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, tengo que decirle, la palabra me dice, tengo que decirle la verdad a ella. Porque somos miembros los unos
de los otros. ¿Qué significa esto? La verdad se debe hablar abriendo nuestro corazón, Así es. sin culpa, sin juzgamiento, sin lastimar a la otra persona. Ejemplo, podemos empezar con una expresión como esta: mi amor, quiero decirte que me sentí ofendido o ofendida por lo que dijiste o hiciste. No estoy señalando, no estoy juzgando, pero estoy expresando de una forma amable y cariñosa cómo me sentí o cómo se sintió ella en determinado momento. Se trata de expresar el sentimiento, pero sin culpar a la otra persona, de forma que se le da la oportunidad al ofensor, a la otra persona, de disculparse, si fuera el caso de pedir perdón y resolver la situación según sea el caso y la magnitud. Acá podemos utilizar técnicas como la que llaman normalmente la técnica del sándwich. Ustedes han visto cómo es un sándwich. Es un pan abajo, algo en medio le ponemos y otro pan encima. ¿Qué significa eso cuando hablamos de la comunicación? Número 1, usar palabras afectivas hacia la otra persona. Mi amor, vieras que necesito tu ayuda, quiero que me escuches. Palabras que no son groseras, son afectivas. Número 2, decir cómo me siento, expresar la realidad de cómo me siento. Vieras que me siento mal, vieras que me siento triste, vieras que me sentí señalada, me sentí ofendido o me sentí hecho a un lado. Y ahí expreso lo que siento. Y número 3, expresar palabras de perdón, ya sea de disculpa. Discúlpame porque no me di cuenta. Perdóname porque no pensé que te fueras a sentir así. Y con humildad aceptar nuestros errores. Nos equivocamos y con mucho más razón en la comunicación. En la comunicación a veces, decimos aquí en Costa Rica, y yo no sé si en el mundo entero se dice, a veces nos hierve la sangre de cierta forma en que no medimos y a veces somos conchos o a veces son conchas ellas en tratarnos a nosotros. Entonces que tenemos que aprender también a pedir perdón, pero principalmente tenemos que hablar sinceramente y con la verdad. Bueno. Dice, perdón. Perdón. Dice la palabra del Señor, la verdad os hará libres. Sí, bueno, pero la verdad dicha en amor, ¿verdad? Así Siempre es. tenemos que saber decir las cosas. Y por acá tenemos el punto 5, cuidado con el poder de la lengua. Y acá la palabra de Dios en Santiago 3:12 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense, yo creo que perfecto solo Dios. No hay nadie que sea perfecto, todos ofendemos. Todos los seres humanos debemos tener mucho cuidado de no ofender con nuestras palabras. Tenemos que siempre procurar en la medida de lo posible de buscar la paz. Dice la palabra de Dios, buscar la paz y sigue la verdad. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Imagínense, o sea, tenemos el poder. Nosotros tenemos en nuestra lengua el poder de la bendición y de la maldición. Tengamos mucho cuidado de cómo la usamos. Tenemos que ser muy conscientes que muchas veces no logramos controlar nuestras emociones y herimos y lastimamos a nuestros seres queridos, a nuestros seres significativos con palabras fuertes, y esto nos obliga a esforzarnos para controlar aún más nuestra mente y evitar hablar a toda costa. Si usted en algún momento está airado, no hable. Nosotros muchas veces aconsejamos, mire, si usted tiene que ir a meterse al baño
y pegarse una buena bañada con agua fría, hágalo. Y no hable cuando está enojado. De nuestra boca pueden salir balas o semillas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo general tenemos que ser siempre sembradores de bendición y de semillas de bendición. Mateo 5:15 dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Tenemos que cuidar muchísimo. Y comunicar no es gritar. Gritar agresivamente es prestarle la boca al diablo. Y la palabra nos enseña que nosotros, pastor, amor, amén, que nosotros de todas nuestras palabras tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y así es, la palabra lo dice. Algún día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hablamos, sea bendición, sea maldición o sean tonteras. Tenemos que dar cuenta. Y muchas veces en los seminarios nos preguntan, pero pastores, ¿cuáles son las principales razones por las que existe una mala comunicación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y vamos a ver rápidamente 5 razones, así rápidas, por las cuales nos comunicamos más. Una de ellas, y la más común de todas, es el desconocimiento de la diferencia entre el hombre y la mujer. Aunque el mundo trata por todo lado de decirnos que somos iguales, y es cierto, somos iguales ante los ojos de Dios, mentalmente y físicamente somos muy diferentes. Eso nos lleva a que tenemos que comprender 2 cosas muy importantes. La forma en que ella razona las situaciones y la forma en que yo razono las situaciones. Y la forma sentimental que ella puede expresar una situación y la forma sentimental que yo puedo expresar. Por eso tenemos que aprender que somos muy diferentes. Y ahí vamos a empezar a establecer una mejor comunicación. Punto número 2, las diferencias culturales e intelectuales. Cuando venimos de zonas diferentes o interracial, que venimos de diferentes países, normalmente tenemos forma de expresar y de pensar diferentes. Por cultura, por impronta de nuestros padres, por tradición en nuestro país. Y muchas veces por intelecto, porque uno ha estudiado más que el otro, porque a uno le gusta leer y al otro no. Entonces el léxico es diferente. Pero eso no significa que no nos podamos poner de acuerdo. Significa que tenemos que nivelar nuestra forma. No porque yo tengo un título de doctorado y de maestría, voy a ver por encima del hombro a mi esposa, porque esa ignorante no sabe, o viceversa. No porque yo he estudiado, la mujer va a poder ver por debajo del hombro o por encima del hombro a su esposo que tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces, lo cultural y lo intelectual no debe ser motivo de diferencia en la comunicación. Número 3 es la indiferencia y la falta de interés por causa de algún pecado que estemos cometiendo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien, gracias. Estoy cansado. Me voy a ir a acostar. ¿No vas a comer? No, es porque ya comió. Es porque vino de una reunión normalmente de negocios. Y es porque andaba haciendo algo indebido. Y hoy, mañana es sábado, vamos a salir. Vamos a ir. No puedo. Tengo una reunión y tengo que irme desde temprano. O viceversa también se da. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ese pecado tenemos que eliminarlo para que haya una fluida comunicación sin tener el temor de que me puedo caer en alguna frase o en alguna expresión. Entonces mejor corto la comunicación. Número 4, exceso de trabajo.
A veces nos metemos dentro del trabajo no 8 horas, hasta 12, 14 horas. Eso nos aísla del núcleo familiar, nos aísla de la relación con mi esposa, me aísla de la relación con mis hijos y mis hijas, me aísla de la relación familiar. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que no esté consumiéndome el trabajo, ese tiempo que puedo comunicarme y expresarme y compartir con mi familia. Y número 5, y este es porque a muchos les da la dureza de corazón. A mí me dijeron que yo no tengo que, como dijo la pastora, ahora los hombres no lloran, entonces no puedo expresar mis sentimientos. Ese me las paga, porque como me ha hecho esto y esto y esto, va a ver, ese me las paga, y vamos endureciendo el corazón. A llegar el momento en que muchas veces se vuelve en terquedad. O sea, simplemente no lo hago porque no quiero. Diríamos aquí en Costa Rica, y perdonando la expresión, porque no me da la gana. Y no tenemos que llegar a ese nivel. Entonces, esos 5 puntos tenemos que identificarlos. Si estamos cayendo o estamos metidos en uno de esos, porque hoy es el día para empezar a cambiar. Hoy es el día para cambiar ese punto de vista y empezar a practicar ese nuevo hábito de comunicación perfecta entre los dos. Sí, y es que qué importante, porque Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia producirá contienda, Así es. pero con los que admiten consejo está la sabiduría. La soberbia y el orgullo son actitudes frecuentes en los seres humanos que conducen a la contienda. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar otra opinión simplemente por orgullo, simplemente por soberbia, pero recordemos que nosotros debemos de ser mansos y humildes de corazón. La palabra nos demanda que los hijos de Dios debemos de tener un corazón perdonador, un corazón de amor y un corazón dispuesto a dar siempre, a caminar la milla extra. Así es. Y bueno, como el tiempo ha ido avanzando, quiero dejarles nada más, y voy a leer unos pasajes de la Biblia que está en Filipenses 2, del versículo 3 al 8. Ustedes saben que la palabra del Señor es nuestro manual de vida, es el que nos guía y es esa arma, digámoslo así, eso que el Señor nos dejó para que cuando tengamos conflictos, cuando tengamos dudas, cuando no sepamos cómo actuar, la podamos utilizar y ahí obtengamos respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Y dice así Filipenses 2, del versículo 3 al 8. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, dándole un lugar de privilegio, no buscando cada uno sus propios intereses, o sea, no buscando mi vanagloria ni mis intereses, sino más bien los intereses de los demás. En vosotros está la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si leemos la palabra, Él nunca se vanaglorió. Él siempre fue sumamente humilde. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró Él ser igual a Dios como algo que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué significa todo esto? Que a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de tener todo el respaldo de su Padre, a
pesar de tener legiones de ángeles a su favor que le podían ayudar, él se despojó de todo, bajó de su trono, se hizo hombre y nos enseñó a vivir en amor y en humildad. Nos enseñó a que la solución no es pelear ni discutir, ni lastimar a nadie, sino ser humilde, ser amoroso y con amor y con humildad conversar y buscar la solución a los problemas, a las circunstancias. Porque Él lo puso en su palabra. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Para Él es gloria y gloria eterna. Así es que, a partir de hoy, las soluciones nunca deben ser lastimar a las personas o causar angustia a las demás personas. Esa no es la solución, y mucho menos si estamos hablando de nuestro cónyuge, si estamos hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros familiares, porque son los prójimos más cercanos. Es ese ser que amamos y que está con nosotros en las buenas y en las malas. Así es que aprendamos a comunicarnos, aprendamos a respetarnos y con humildad y amor aprendamos a vivir juntos en coinonía y armonía. Así es. Bueno, y el tiempo se nos ha acabado, pero no nos queremos ir sin antes orar por todas las familias y matrimonios, sabiendo que el Dios Todopoderoso siempre nos ayuda a que nosotros podamos quitar de nuestra vida todo aquello que nos separa de la bendición de Dios. Así es que yo te pido que puedas extender tus manitas acá y que juntos oremos. Oh Dios de la gloria, hoy, Señor, hemos aprendido el tema de la comunicación. Hemos aprendido, Señor, que muchas veces el orgullo, Señor, la vanagloria, Señor, nos separa y hace, Señor, que hace una brecha emocional entre nuestro cónyuge y nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude y que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos, Señor, crecer en amor, en paz, en bendición, Señor, y que a partir de hoy nosotros podamos ser cada día más llenos de tu amor, de tu paz, de tu misericordia y de tu bondad, y que a partir de hoy seamos más bendecidos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Recuerda, nos puedes encontrar en las redes sociales como Ministerio Internacional Alfa y Omega, en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Te esperamos el próximo programa. Les bendecimos y les damos un caluroso abrazo desde acá, desde San José, Costa Rica. Bendiciones. Para los que están en las naciones, recuerda, somos el Ministerio Internacional Alfa y Omega de Costa Rica. Búscanos así nos vas a encontrar y apóyanos para poder llegarle a más gente. Bendiciones a todos. Dios los bendiga, Dios los cubra.